Miren, les voy a dejar primero dos videitos muy cortos. Uno que es el primer spot que hizo Lady Rebsamen ya para su precampaña formalmente. Lo empezaron a publicar a partir de hoy. Hoy inician ya las precampañas. Y el segundo es parte del discurso, un pedacito muy pequeño del discurso que dio el día de ayer cuando se registró de manera oficial ya como candidata por la organización delictiva de la secta y sus aliados. Pónganle mucha atención a lo que dice y a cómo se refiere sobre los pueblos originarios. Pónganle atención y ahorita van a ver qué me vino a la cabeza cuando vi tanto el spot y cuando escuché el discurso, el fragmentito del discurso. Para mí, sin demérito de naciones y pueblos hermanos, México es el país más bello del mundo. Es un país y una nación maravillosa, única. Aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate, que construyeron pirámides, que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante, que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra, que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que se entrelazan con el alma de la vida, con culturas como la maya, que fueron capaces de crear el cero como parte de su matemática. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura, historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Bueno, pues ayer también precisamente habíamos compartido que es el 10º comunicado de la serie de comunicados que han estado subiendo los compas del EZLN. Es el de la pirámide, que de hecho en la imagen, déjenme ponerlo desde la imagen. La imagen es de una niña que está sentada en una pirámide invertida. Se llama, déjenme hacerlo más pequeñito para que vean. Ahí más o menos se ve. Se llama Acerca de las pirámides y sus usos y costumbres. Ayer lo compartimos el día de ayer. Ayer lo compartimos aquí. Y luego me vino a la mente esto porque, pues de verdad que lo que hace Lady Rebsamen, no solamente ella, sino en realidad pues todos los políticos sátrapas, utilizar a los pueblos originarios de esta forma tan despreciable, a mí me parece despreciable, son como artesanías para ellos. Y en una parte del comunicado, al principio, pues está hablando precisamente de quiénes construyeron estas pirámides, ¿no? Esto lo escribe el el capitán. Dice por aquí, fíjense, habla de las pirámides, pero si no se menciona que esas construcciones debieron tener quienes las diseñaran, sus arquitectos, ingenieros y artistas, mucho menos habrá referencia a la mano de obra, es decir, a los hombres y mujeres sobre cuyas espaldas, en más de un sentido, se levantaron esas maravillas que asombran a turistas de todo el mundo mientras hacen tiempo para ir al antro, al mall y a la playa. De ahí a ignorar que la descendencia de esa mano de obra se mantiene viva y actuante con lengua y cultura, hay solo un paso. Los originarios que levantaron, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán y de la zona maya en el sureste mexicano, existen, es decir, resisten, y a veces agregan a su resistencia ese componente subversivo que es la rebeldía. En el caso de México, los distintos gobiernos prefieren a los originarios como artesanía viva y a veces como coreografía a modo. ¿Sí vieron el spot? El gobierno actual no representa ningún cambio en esto. Bueno, no solo en eso, pero no es el tema. Los pueblos originarios siguen siendo objeto de la limosna, esa aspirina para sinvergüenzas, acarreo electoral, curiosidad artesanal
y punto de fuga para quienes administran la destrucción en curso. Voy a destruir tu vida, es decir, tu territorio, pero no te preocupes. Voy a conservar las pirámides de quienes explotaron a tus ancestros y esas cosas chistosas que hablas, vistes y haces. Dicho lo anterior, esta imagen de la pirámide, la punta superior angosta y la base inferior ancha, es usada por el subcomandante insurgente Moisés para explicarnos de lo que fue el análisis feroz e implacable, a mi entender, del trabajo de los mares y juntas de buen gobierno. Pues sí, eso es lo que hacen. En días de campaña es cuando aparece esta folclorización de la democracia, entre comillas, del papelito en la urna, y empiezan a aparecer, como ustedes lo han visto, vestidas con sus trajes típicos, y empiezan a aparecer personas de los pueblos originarios en las campañas, ya lo vieron ustedes, y así van a seguir, y van a utilizar esta imagen de los pueblos originarios con el folclore, o sea, los ven como artesanías, para que pues, se enganchen los pueblos originarios y digan, ay, mira, es como nosotros. Lady Rebsamen no viste así cuando está en la oficina de Palacio, de la oficina de la jefatura de la Ciudad de México. Lady Rebsamen no se viste así, por supuesto, cuando va con los empresarios. De hecho, hay una imagen que queda, creo que muy viva para la memoria de la gente que tiene cuando menos un poquito de vergüenza, de los policías de Lady Rebsamen, los policías de Harfush, por cierto, golpeando a los triquis en la Ciudad de México. Las mujeres encerradas, encapsuladas, llorando, mientras las subían a las patrullas y las golpeaban. Cuando no es época electoral, los pueblos originarios de nuestro país para los políticos son eso, carne de cañón. Cuando es época electoral, hasta se visten con las ropas que ellos mismos, como dice Lady Rebsamen, tejen y hacen referencias muy bonitas de toda esta artesanía, de toda esta curiosidad artesanal. Y por debajo de la mesa, como dice aquí el discurso, el comunicado, voy a destruir tu vida, es decir, tu territorio, pero no te preocupes, voy a conservar las pirámides de quienes explotaron a tus ancestros y esas cosas chistosas que hablas, vistes y haces. Estos no son para nada afines a los pueblos originarios, estos los usan, estos los engañan. No engañaron a los pueblos mayas de la península diciéndoles que les iba a convenir retiarto el mal llamado Tren Maya. Es un engaño brutal. Los que se van a hinchar de billetes, pues ya sabemos quiénes son, los Slim, los Daniel Chávez, los mismos de siempre, los gringos, que al final para eso es, y a los pueblos les expropiaron tierras, les compraron otras, los engañaron diciendo, véndeme, te va a ir bien después. Es lo que hacen, lo hacen siempre, y lo hacen todos los políticos, todos. Por eso me pareció importante cuando recordé el comunicado, después de ver lo que decía Lady Rebsamen en su discurso y después en su primer spot, muy cercanitos ellos a los pueblos indígenas de nuestro país, porque quieren su voto. Después, ya saben, a madrazos como a los triquis, cuando los madreó Lady Rebsamen.